Buenas tardes, les quiero compartir la clase del día viernes que por motivos de trabajo y laborales de último momento tuve que salir. Entonces les voy a explicar un poco la clase del día viernes y les voy a explicar un poco también de pasada la clase que vamos a hacer este viernes. Entonces el día viernes nosotros revisamos lo que era persistencia de datos, ¿sí? Y un poquito vamos a recordar qué era en síntesis persistencia de datos. Ok, eh, en líneas generales, ¿sí? Hace aproximadamente 10 años, un poco más, posiblemente 15, cuando Java comenzó a surgir con fuerza, comenzó a surgir la problemática de cómo nos íbamos a conectar a la base de datos. Porque de pronto la base de datos maneja un esquema de tipo tablas, ¿sí? Con relaciones y con entidades, y el mundo de la programación, puntualmente Java, maneja programación orientada a objetos. Entonces, pues obviamente un objeto y una tabla o una entidad son cosas distintas, tienen conductas distintas y tienen estructuras diferentes también. Sin embargo, se comunican mucho y tienen que trabajar de la mano siempre. Entonces, básicamente aquí está el dibujito, ¿sí? El tema es que programación orientada a objetos y un modelo de relaciones que tiene una tabla son totalmente distintos. Por aquí un poquito el tema de la persistencia. Entonces nace un concepto, ¿sí? Que le llaman ORM, que lo que trata de hacer es trata de buscar una herramienta, un framework, una solución que permita generar un intermedio, o sea, una capa intermedia entre lo que son objetos y lo que son entidades en el mundo de base de datos. Y aquí está un poquito el tema de qué es un ORM. ¿Sí? Un ORM es un intermedio, es una herramienta o es un concepto que lo que dice es deberíamos de tener algo en el medio que tranquilamente pueda convertir los objetos Java a tablas, o al revés, o entender a partir de un objeto Java que queremos ir a una tabla en específico. Entonces a partir de ahí nace también el concepto de persistencia. ¿Qué quiere decir persistencia? Persistencia, como la palabra lo dice, viene de más o menos persistir. Entonces y persistir en el concepto de programación es algo que está fijo. Entonces, en síntesis, se trata de obtener todo lo que teníamos en la base de datos, pero en objetos de tipo Java. Ahora, ¿por qué en objetos Java? En principio porque manejar y hacer validaciones, ese tipo de cosas en Java es un poco más rápido que en base de datos. Además les pongo un caso, ¿sí? Si yo tengo una tabla y declaro un varchar de 100, tengo una tabla con un campo que se llama nombre y le declaro un varchar de 20. Pero de repente yo escribo un nombre que sobrepasa los 20 y escribo un nombre que tiene 25 letras, por ejemplo. Entonces, si yo lo manejo como hasta ahora lo hemos venido haciendo en base de datos, yo tendría que esperar que la base de datos me responda y me diga que hay un error. Y esta comunicación siempre entre una aplicación y una base de datos demora un tiempo. Cuando uno hace un ejemplo escolar, pues no se da cuenta porque, no sé, nuestra tabla tiene 100 registros y cuando uno tiene pocos registros es bien difícil que uno se dé cuenta. Pero cuando hablamos de tablas que tienen millones de registros, sí impacta donde tú hagas la validación. Entonces, si yo tengo toda una réplica de mis tablas en mis objetos, ¿ya? Yo puedo a nivel de objetos validar y decirle, oye, el nombre que me has pasado tiene 25 caracteres, pero el campo en mi tabla solamente me va a soportar 20. En otras palabras, no necesito llegar hasta la base de datos para decirle al usuario que está mal lo que me ha mandado. Por otro lado, si yo tengo toda una réplica de la base de datos a nivel de objetos Java, ¿sí? Yo lo que también puedo hacer es
si yo modifico un campo en la base de datos, bastaría con modificar un atributo en una clase. No tendría que hacer muchos cambios, que sí lo haríamos cuando usamos JDBC normal. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Comenzó a nacer un concepto que básicamente es JPA. JPA es un jar, ¿sí? Como los jar que hemos venido trabajando, recordarán el tema del MySQL, por ejemplo, cuando queremos conectarnos a la base de datos utilizamos un jar, que es el MySQL. Entonces, un jar parecido es el JPA. JPA lo que te dice es lo siguiente: oye, yo puedo hacer esto, miren, y aquí está el ejemplo. Yo puedo agarrar y poniendo @entity, ¿sí? Y luego poniendo @column, yo puedo hacer que una clase sea como un espejo a una tabla. Entonces, digamos que la chamba puntual del API JPA es eso, es tener te ofrece una forma en la cual tú puedes mapear tu objeto Java con una tabla en la base de datos. ¿Cuál es esa forma? Esta es la más común, ¿sí? @entity. Algo importante, esto funciona porque se sobreentiende que tu tabla también se llama book. Pero ¿qué pasaría si tu tabla no se llama book, sino se llama t-book, por ejemplo? Acá tuviéramos que poner otro arroba, ¿sí? @table y entre paréntesis ponerle el nombre que hay, el nombre de la tabla en base de datos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, algunos de los atributos tienen @column y algunos no tienen. Y es que no es necesario poner @column si el nombre del atributo es idéntico al nombre del campo en tu tabla. Pero si el nombre del campo en tu tabla no es estándar y tú quieres que el nombre de tu atributo sí sea estándar, entonces tienes que ponerle un @column y poner, aparte del length que ponen aquí, tienes que poner el nombre del atributo en base de datos. Perdón, el nombre del campo en la base de datos. Entiendo que cuando uno comienza a hacer el ejemplo, estos conceptos van a ser un poco más claros. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Tengo una PPT que sería para la clase siguiente, pero sería bueno irles comentando también. A ver. Ok, antes de comenzar a hablar de Hibernate, que es lo que vamos a tratar la siguiente clase y la siguiente, vamos a hablar de qué es un framework, porque hablar de Hibernate ya es hablar de un framework. Entonces, un framework es un conjunto de librerías, un conjunto de jar, que te permiten hacer algo en específico. Por ejemplo, Hibernate nos permite tener una conexión a la base de datos sin la necesidad de codificar mucho y con buenas prácticas de programación, con estándar y con un conjunto de cosas que a continuación las vamos a ver. Pero antes de hablar de Hibernate, hablemos de un framework. Un framework es una estructura conceptual y tecnológica de soporte bla 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 bla. Ok, un framework es un marco de trabajo, un conjunto de librerías que nos permiten hacer algo en específico. ¿Sí? Es como un esqueleto, es correcto, es como un patrón. O sea, es una manera de hacer algo que a nivel de programación está muy relacionado a utilizar jars. Entonces, este es un tema importante, por ejemplo. En el 2008 hicieron un top de los 7 mejores frameworks en Java. Y aquí está el que vamos a usar, miren, Hibernate. ¿Sí? El orden es el siguiente: primero está Spring, obviamente Spring es lo máximo. Luego viene Struts, que ya no se usa mucho, y luego sigue Hibernate. Hibernate a la fecha es un framework que sigue siendo muy utilizado. Es más, si nos vamos a la siguiente diapositiva, nos damos cuenta que incluso en el 2009 todavía sigue siendo Hibernate uno de los frameworks más utilizados, para Java obviamente. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito a Hibernate, ¿sí? Y acá hay un tema importante, un tema que me gustaría que les quede claro, ¿sí? Hibernate no es competencia con JPA. Es más, no es que tú puedas utilizar o Hibernate o JPA, ¿sí? Lo que pasa es que Hibernate utiliza JPA. JPA es solamente un jar y Hibernate es un framework. Entonces Hibernate dijo: yo quiero buscar la manera más óptima
o la mejor manera de que un usuario en una aplicación pueda conectarse a una base de datos. Y justo se enteró que JPA tiene una forma de hacer un mapeo entre una tabla y un objeto. Entonces dijo, ok, parte de mi solución es utilizar las librerías de JPA. Entonces, JPA es un API, ¿sí? Y Hibernate es un framework. O sea, Hibernate es toda una solución completa que parte de las cosas que hace es utilizar JPA. Entonces, ahora sí vamos a hablar de Hibernate en particular. Hibernate es un framework que nos permite comunicarnos con la base de datos de manera simple, sencilla, ¿sí? Te da el manejo de sesiones, de conexiones, de una forma más óptima, ¿sí? Y más estándar. Ahora, ¿por qué usar Hibernate? Pues aquí están un poco las razones. Porque el programador no necesita plantearse una estructura. O sea, a ti te dicen, oye, un favor, crea una aplicación. Tú no le tienes que poner, y esta aplicación se va a conectar a alguna base de datos. Entonces lo más probable es que tú tengas que romperte la cabeza diciendo, ¿y qué uso? ¿Qué librerías uso? Uso JDBC, no sé qué cosa. Entonces Hibernate te da la solución. Hibernate dice, mira, tú no te preocupes, tú solamente opta por utilizar este framework que ya está aprobado. Es una cosa importante, porque si fuera un framework nuevo que no está aprobado por diferentes empresas, puedes correr el riesgo de que no funcione para lo que tú necesitas. Pero Hibernate no, Hibernate ya está aprobado. Un montón de empresas la usan, con éxito por cierto, ¿sí? El BCP también lo usa. entonces está bien, o sea, no hay ningún problema utilizar este framework que es Hibernate. Otra cosa es que facilita la colaboración, ¿sí? En otras palabras, si yo aprendo Hibernate y ustedes aprenden Hibernate, y de acá a 3 años, por ahí que nos encontramos en un trabajo, y yo tengo que ver el código que ustedes han hecho, lo más probable es que yo sí lo entienda. Y viceversa, si ustedes ven un código que yo he desarrollado, lo más probable es que ustedes sí lo entiendan. ¿Por qué? Porque lo usamos Hibernate, y Hibernate también te dice una manera estándar de programar. Es más, o sea, llega un punto en que tú ves una clase, ¿sí? Y puede ser que no veas el @entity ni nada, solamente con ver una clase y dices, ah, ese es Hibernate. Porque ya tiene una forma muy específica de programar y de hacer las cosas. A ver, ¿qué más? Es fácil encontrar herramientas, es verdad, Hibernate por ser tan usado, encuentras manuales, incluso si tienes un bug, pones don't work o doesn't work Hibernate en tal cosa y Google te sale un montón porque muchísima gente lo usa y eso es algo también bueno. Si ustedes van a comenzar a navegar o investigar un framework que nadie los usa y les aparece un error, pues lo más probable es que no encuentren documentación. Hay que tener también cuidado. Siempre va a depender, muchachos, o sea, si ustedes llegan a un lugar que es como un centro de innovación y le dicen, oye, ¿sabes qué, Pepito? Te doy un año para ponerte a investigar y analizar y decirme qué framework es conveniente. Genial, métanse al tema. Pero si llegan, lo cual es más normal, si llegan a una empresa en la que le dicen, ok, tienes 4 meses para terminar 5 pantallas que tengan su CRUD y que tengan validaciones y bla, 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 pues no te da tiempo para ponerte a analizar y a pensar. ¿Sí? Lo más probable es que tú digas, ah, entonces, ok, uso un framework que ya existe y que ya funciona. Por ejemplo, Hibernate. Ahora viene la pregunta del millón de soles. ¿Siempre tengo que utilizar un framework? No. No, porque el framework se usa, en este caso, bueno, no solamente Hibernate, sino todos los frameworks tienen un uso en específico. Si tú tienes una aplicación que usa 4 tablitas, ¿sí? Y te da lo mismo porque puedes hacer el DAO de 4 tablitas porque es muy simple, entonces no uses Hibernate. Ahora, ¿siempre tiene que ser Hibernate? No, pues hay otras soluciones muy parecidas, que es Spring Data, por ejemplo, que ya está comenzando a agarrar fuerza. Hay un framework que también es para conectarse a la base de datos, que es MyBatis. Ya no está siendo muy usado, pero también es una alternativa. Entonces, ahora, si ya hablamos de las ventajas de Hibernate, ¿sí? Perdón. Si ya hablamos de las ventajas de un framework, ¿sí? Ahora vamos a hablar de Hibernate, que bueno, ya les vine hablando también un poco. Es una herramienta de mapeo, un ORM, que te permite mapear una vez más la tabla con un objeto, de manera que te va a facilitar programar. Porque tú ya no vas a tener que hacer todo tu método en el lado de prepare statement, ni tienes que especificarle qué query quieres hacer. En otras palabras, amigos, si ustedes quieren hacer un insert,
Ustedes no tienen por qué poner insert, into, tabla, bla, bla, bla. Porque como ya el framework sabe que tu objeto alumno está haciendo un mapa con tu tabla alumno, tú simplemente le dirías algo así como guárdate alumno. Entonces, al momento de guardar, él sabe que lo va a guardar en la tabla alumno. Y como tú has hecho un buen mapeo, incluso en las longitudes y en las validaciones y en todo, tú estás 99.999 seguro de que si el objeto llegó hasta el método save, quiere decir que en la base de datos también va a funcionar. Ventajas de usar Hibernate: nos permite desarrollar mucho más rápido, es verdad. Si bien es cierto, al comienzo, cuando uno no se ha familiarizado mucho, la configuración puede ser tediosa, porque ustedes pueden decir, profe, pero nos hemos demorado más en configurar que lo que nos hemos demorado con JDBC. Y es verdad, pero es que en nuestro caso hacemos una tabla, dos tablas. Cuando ustedes hagan 200 tablas y estén relacionadas y tengan relaciones de muchos a uno, de unos a muchos, de uno a uno, pues ahí sí es más complejo hacerlo con JDBC. Y ahí sí la configuración, ahí sí van a decir, profe, qué chévere Hibernate porque lo hemos configurado una sola vez, nos hemos demorado nuestros 20 minutos, pero nos ha servido para todas las tablas. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver, permite trabajar con la base de datos por medio de entidades en vez de queries. Esto, el punto 2, quiere decir que tú no vas a tener un select from, no sé qué cosa, insert into, update table, no tienes eso porque internamente ya el framework lo hace por ti. Ok, nos ofrece un paradigma 100% orientado a objetos, es verdad, porque finalmente vas a tener objetos y el ORM que tiene como intermedio es el que lo va a transformar a tablas, pero ustedes no lo van a hacer. O bueno, quien programa no lo va a hacer. ¿Sí? Elimina errores en tiempo de ejecución. Es lo que les dije antes, muchachos, miren. Si yo tengo un campo, ¿sí? De tipo date, ¿ya? Y en ese campo yo en mi aplicación le envío un hola. Si yo no lo tengo manejado con un framework como Hibernate, yo voy a tener que esperar que ese campo llegue hasta la base de datos. La base de datos va a analizar el campo y va a decir, oye, no me puedes mandar un hola en un campo que sea de tipo date, porque yo te estoy esperando un formato de tipo fecha. La base de datos va a reconocer eso, lo va a devolver a la aplicación y la aplicación recién lo va a devolver al front, o sea, a la parte vista, y le va a decir, oye viejo, has mandado cualquier tontería. Entonces, si nosotros lo manejamos a nivel de Java, yo en Java, o bueno, el aplicativo en Java va a poder validar de que el campo no es el correcto. ¿Por qué? Una vez más, porque estamos haciendo un mapeo completo de toda la tabla. ¿Sí? Entonces mi validación va a quedarse solamente en Java y de manera más rápida le voy a decir al usuario, oye, has mandado una cosa que no es. Y eso se refiere cuando dice elimina errores en tiempo de ejecución. ¿Sí? Y luego mejora el mantenimiento del software. Eso sí es verdad, o sea, es tan bonito trabajar con Hibernate y el código es tan limpio que como te digan, se ha creado un campo adicional a 40 de las tablas que tenemos porque ahora queremos hacer auditoría. Pues el cambio de verdad con Hibernate se vuelve muy sencillo porque te vas a tu objeto, le pones un atributo más y tus métodos como save, como update estarían intactos, no los moverías, o sea, no cambiarías absolutamente nada. Imagínate que tú estuvieras trabajando con JDBC. Si hay ese requerimiento, tendrías que modificar muchísimas clases. Ahora, y esto es algo muy importante, ¿ya? O sea, ¿qué no es bueno en Hibernate? ¿Sí? ¿Cuáles son las desventajas? O sea, ¿por qué hay algunas empresas como por ejemplo Telefónica que dicen no, yo no voy a usar Hibernate? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Telefónica, claro, el BCP para algunos proyectos no usa Hibernate? O de hecho no usa framework. No usa ningún framework y prefiere utilizar JDBC. Miren, en el fondo Hibernate usa JDBC por dentro. O sea, lo que tú dejas de hacer, porque Hibernate te dice yo lo voy a hacer por ti, en el fondo Hibernate lo hace. ¿Qué quiere decir? Que hay un milisegundo de tiempo que se pierde cuando uno utiliza un framework. Porque el framework no hace magia, el framework por dentro va a hacer lo que tú tuviste que hacer, pero no quisimos porque dijimos, no, el framework es más bonito. Entonces, empresas como Telefónica, por ejemplo, que la velocidad es importante porque
Tú cuando haces un llamado a alguien o cosas así, tú no vas a decir, no, está bien, yo espero que sea con un delay de tiempo, o sea, tiene que ser automático, o sea, la velocidad importa mucho. Entonces, hacerlo con JDBC puro, ¿sí? Pues es más rápido, es verdad. Un poquitito más rápido. Ahora, los desarrolladores pierden la comprensión de lo que están realmente haciendo. Eso también es correcto. Si yo, o bueno, si SIL en general les hubiera enseñado de frente a utilizar un framework tipo Hibernate, ustedes no hubieran podido saber que por dentro ya usa JDBC. Que cuando ustedes hagan un session.6, por dentro eso se convierte a un connection, prepare statement, result set, y por dentro igual se lanza la query que es insert into. Pero como tú no lo ves, porque cuando usas Hibernate no lo ves, tú no llegas a entender, o sea, el riesgo que se corre es que los desarrolladores no lleguemos a entender al 100% qué es lo que hace. Sin embargo, en nuestro caso no es tanto así, porque hemos hecho al menos algunos ejemplos sobre JDBC, ¿sí? El ORM tiene tendencia a ser lento, es verdad, un poquito más lento, porque por dentro vuelve a ser el JDBC, entonces pues, hasta que Hibernate haga su análisis y entienda lo que tú has querido hacer, pues un poquito más lento. Ahora, otra cosa, bueno, en el punto 1 me confundí. En el punto 1 lo que quiere decir es que creo que ya no aplica el punto 1, porque antes, cuando las empresas querían decidir si iban o no a utilizar un framework como Hibernate, venía el líder técnico, el jefe del proyecto, y le decía, oye, pero si vamos a usar Hibernate, ten en cuenta que mi gente tiene que prepararse mínimo un mes. Y obviamente ahí perdías productividad. Pero ya no, porque ahora cuando vas a entrar a una empresa te piden como requisito que sepa Hibernate, ¿sí? Y bueno, a menos que entres como practicante, pero ese es otro tema. Entonces, el último punto, un ORM no puede competir contra consultas en SQL. Eso es verdad. Cuando tú tienes una consulta muy compleja, me refiero a un select, campo, inner join, left join, right join, y metes como 50 join en tu consulta y es un monstruito, es más tranquilo que tú lo hagas con JDBC, porque JDBC te permite poner el query. Hibernate también te deja en algunos casos poner el query, pero se vuelve un poquito más complicado. ¿Está bien? Hibernate es muy bueno cuando vas a hacer mantenimientos simples. Cuando tu programación a nivel de base de datos se vuelve compleja, o cuando llegas a una empresa y te dicen, oye, acá todo lo manejamos a nivel de procedimientos almacenados de base de datos, imposible que tú sugieras Hibernate, pues, porque migrar los procedimientos almacenados o migrar la lógica como tal que está en la base de datos al lenguaje Java es muy complejo. Entonces, muchachos, la verdad que, a ver, esto sería la última PPT. Vamos a hacer un ejemplo. Igual le puse la URL de donde yo saqué el ejemplo. La versión de Hibernate que vamos a utilizar va a ser la 5. Hibernate va evolucionando cada año. Creo que ya está en la 7. Sin embargo, la 7 no nos garantiza todavía que sea estable. La que ahorita es estable porque es del año pasado y porque ya empresas la han usado y todo chévere, es Hibernate 5. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo utilizando Hibernate 5 en el siguiente video, muchachos.